Este, hace 2 semanas, si le sube un poquito el volumen, hace 2 semanas estaba en McAllen. Fui a predicar al cumpleaños de un amigo mío que acaba de cumplir 40 años. Y le hicieron una fiesta sorpresa en su casa. ¿Cómo te sorprenden en tu casa, no? Y la esposa de él me había invitado a mí y supuestamente yo era la sorpresa. Dice mi esposa, ay, qué sorpresa le diste. La verdad, él no sabía quién habían invitado a predicar. Estaban celebrando el Día del Pastor y que había cumplido 40 años. Y ya llegan los invitados y cuando se sientan, el pastor me dice, varios de los que entraron, me dice, el que está sentado allí es el guitarrista de Jesús Adrián Romero y el otro es el baterista. Y allí cenamos con ellos. El domingo los saludé. Quisieron tomarse una foto conmigo. Era la sorpresa. Y ahora, déjeme decirle por qué le digo. Ellos son miembros de esa iglesia, se movieron de Monterrey ahí. Y obviamente ellos se movieron no para tocar, que ellos viajan. Digo esto porque no cambiaría los músicos de Nueva Vida por los músicos ni de Marcos Witt ni los músicos de Jesús Adrián Romero. En serio. Vamos, denle un aplauso más fuerte a Dios por los músicos de nuestra iglesia. La verdad, muchachos, mis respetos. Dios les bendiga. Gracias por tocar todos los domingos este equipo y el otro equipo. Amén. Tremendo. Vamos, denle un aplauso a Dios por los músicos de la iglesia. Amén. Y la otra cosa que no los cambiaría es porque aquellos están así. Yo por lo menos a estos los miro así. Sí, me tomé foto y en la foto están así. Le dije, estos son gigantes uno es de Torreón, el otro es de Chihuahua. La semana pasada hablamos hacia Chihuahua. Teto dice Chihuahua, amén. Bueno, todos la semana pasada empezamos a hablar de ser agradecidos, amén. Entonces yo lo motivé que durante esta semana usted desarrollara una cultura, un hábito de andar dando gracias a Dios y a las personas que están a su alrededor. ¿Cuántos de ustedes fueron y le dijeron a su patrón gracias? Ustedes tres que sí, oro que Dios los bendiga. Los demás, ¿cómo esperan que Dios les aumente si no son agradecidos con su patrón? Ahorita voy a hablar de los patrones. Entonces, la verdad, hermano, usted no necesita ganar más dinero para ser más agradecido. Usted necesita ser agradecido con lo que tiene. Mire, la semana pasada hubo gente en Guatemala que pensaron que ese día iban a vivir y ya no están acá. Entonces, no menosprecie los días pequeños, los días que estamos viviendo. Usted y yo tenemos que ser más agradecidos. Dije, usted y yo tenemos que ser más agradecidos. Entonces, esta mañana yo quiero hablarle, diga conmigo, de obediencia. Ahora, yo sé que aquí no hay ningún rebelde sin causa. Entonces, yo quiero enseñarle esta mañana. La semana pasada le leí este pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Y Pablo aquí enumera 19 características, 19 actitudes de las personas en los últimos días. Y dice así, 2 de Timoteo, si usted trae su Biblia, lo puede abrir ahí. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y mire lo que dice el apóstol. También debemos de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo en últimos días? Diga conmigo, los tiempos no son peligrosos. Vamos, diga, los tiempos no son peligrosos. La gente es peligrosa. Los tiempos son peligrosos porque la gente se ha vuelto peor. Nos hemos vuelto peor los seres humanos. Y dice, habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, o sea, sin control. La gente no va a tener control de sus apetitos, no va a tener control de a querer hacer su voluntad. Dice, sin control, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evítalos. Padre, en esta mañana, gracias te damos porque tú eres tan bueno y tú has sido tan bueno con nosotros durante la semana. Yo oro que en esta mañana tú nos ayudes a entender la importancia de no solamente nosotros los padres obedecerte a ti, sino modelarle y enseñarle a nuestros hijos a obedecer en el nombre de Jesús. Amén. Lo contrario a obediencia es desobediencia. Ahora, la verdad, hermano, todos nosotros en un tiempo u otro hemos sido desobedientes en una área de nuestra vida. Si no me cree, pregúntele a su mamá. Mis hijos me preguntan, ¿cómo eras tú? Y le dije, pregúntele a mi mamá. Y mi mamá dice, bueno, yo no quiero echar mentiras. Entonces, lo contrario a obediencia es desobediencia. Ahora, yo quiero enseñarle esta mañana lo importante para nosotros los papás que tenemos hijos, especialmente usted que tiene todavía hijos pequeños. Usted va a tener que enseñarle la importancia de obediencia a sus hijos. Escúchelo, no solo a usted, no solo a las autoridades, a los maestros, a los patrones. Ahorita vamos a ver cuatro áreas de autoridad que nosotros tenemos que sujetarnos, ser obedientes y enseñarle a nuestros hijos. Pero más que la autoridad humana, hermano, el principio de la obediencia no es solo que mis hijos estén sujetos y obedientes a mí. Eso sería lo ideal. Pero lo ideal, más que obedientes a mí y a usted, es que nuestros hijos, aprendiendo a ser obedientes a alguien a quien ven, podrán ser obedientes a alguien que no ven. Si usted y yo, hermano, no podemos ser obedientes a alguien que vemos, ¿cómo va a ser usted y cómo voy a ser yo obediente a Dios que nunca he visto? En inglés decimos the ultimate goal, la meta principal de todo esto del agradecimiento y la obediencia es que seamos hijos de Dios, agradecidos y obedientes a Dios. Esta semana nosotros fuimos a una conferencia el lunes y el martes, y ahí me encontré un pastor que hacía años, él había venido a nuestra iglesia. Él vino aquí hace como unos entre 12 y 15 años. Y allí me dijo, oh sí, ya me acordé, etcétera. Yo me acuerdo que cuando él vino aquí en ese tiempo, él nos platicó, él es americano, él es pastor en Dallas, él nos platicó la importancia de la obediencia. ¿Ok? Ahora escúchelo. La desobediencia, hermano, cuando usted desobedece es que usted está oyendo el consejo equivocado. ¿Me oyó? Tu papá, tu mamá te dice, mira, no te juntes con este. Pero las voces de tus amigos dicen, no, hombre, no le hagas caso a tus papás. ¿Okay? Usted que está casado, tu esposa te dice, mira, ten cuidado con aquella, ten cuidado con este, y usted no le hace caso. Ve que es bonito los papás decirle a los hijos, pero ya cuando hablamos de nosotros. Y entonces él platica que él estaba tratando de enseñarle a su hijo a que lo obedeciera a la primera. Es difícil hacer eso, porque ahora nosotros contamos hasta 100. ¿Ha visto usted esos papás que cuentan? Juanito, mira, voy a contar hasta 4, hermano, vuelve a contar hasta 4, y Juanito no entendió, ¿no oyó? Entonces, este americano nos dice que él y su esposa se propusieron, por eso precisamente de lo que le estoy hablando, porque la meta es que los hijos aprendan a obedecer a Dios. Entonces, él estaba desde niño practicando con su hijo a cómo su hijo lo obedeciera a la primera. Dice que el niño tenía unos 7, 8 años de edad, y ellos fueron en ese entonces de Luisiana a Reynosa, a México, a un viaje misionero, puros gringos, puros americanos. Y el niño quiso irse con el papá y la mamá cedió y se llevaron al niño a México. Todos adultos, jóvenes en el viaje misionero.
anduvieron allí ayudando a las iglesias. Y el sábado, dice él, que fueron al mercado, cuando usted todavía puede ir al mercado. Los que son mexicanos saben lo que estoy hablando. Y dice que iban a cruzar la calle, cuando el niño ve que a un lado del mercado hay un campo de juegos. Y cuando el niño ve el campo de juegos, la reacción del niño era inmediatamente correr y cruzar la calle. El problema que el niño no había visto de reojo que venía un carro y lo iba a atropellar. Y el papá, que sí estaba viendo lo que iba a acontecer, le grita al niño y le dice en inglés, stop, detente, y le dice el nombre. Y cuando el niño oye la voz del papá, se detiene y pasa el carro y no lo atropelló. Entonces él nos dijo que si él como papá no hubiera estado enseñándole a su hijo a obedecerlo a la primera, el niño se muere. Y si el niño no hubiera aprendido la lección de escuchar la voz de su papá y detenerse, ¿quién me está gritando acá en México? ¿Qué voz será? La conocía. El niño muere. Entonces era la responsabilidad del padre, pero también era la responsabilidad del niño aprender a escuchar la voz del papá. Eso es donde nosotros queremos llegar con nuestros hijos, porque usted y yo, hermano, no vemos todo desde arriba, pero hay un Dios que mira todo. Y si usted aprende a seguir la voluntad de Dios, cuando Él dice que sí y usted dice que sí, y Él dice que no, usted se detiene, usted y sus hijos serán más bendecidos, porque mire, la llave, mi hermano, si usted anda buscando la llave que abre todas las puertas, la obediencia va a abrir con Dios todas las puertas. ¿Me oyó? La obediencia, el agradecimiento en usted y la obediencia en usted, y usted enseñándole a sus hijos y nosotros modelando obediencia, la obediencia, hermano, es la llave que va a abrir todas las puertas que usted y yo no hemos podido abrir. Entonces, de eso queremos hablar. Pablo dice aquí que en los últimos días los hijos serían desobedientes a los padres, serían sin afecto natural. Afecto natural es, en vez de tener naturalmente afecto, respetos para los padres, al contrario, ahora en los últimos días los seres humanos, los hijos, ya no van a respetar, ya no van a tener ese afecto natural. Entonces usted tiene que orar y creerle a Dios que ese efecto de que nuestros hijos no nos respeten no se cumpla en nuestros hijos, porque hermanos, si nuestros hijos no aprenden a respetar a las personas, la falta de respeto le cerrará todas las puertas a nuestros hijos. ¿Me está oyendo? Entonces dice que tendrán falta de respeto, impetuosos. Ahora nótelo ahí en su bosquejo. La desobediencia es causada por la rebelión y la desconfianza. Ser desobedientes es ceder a la voluntad propia. Y entonces diga conmigo, reglas. Pregunto, ¿necesitarán nuestros hijos reglas? Déjeme preguntarle a usted, adulto, ¿necesita usted reglas? ¿Necesito yo reglas? ¿Son buenas las reglas, sí o no? Sí, las reglas son buenas. Déjeme preguntarle de otra manera, ¿las bardas son buenas? El tener cercado, el tener bardas alrededor de nosotros, aunque son invisibles, ¿son buenas? Nomás 4 siguen creyendo. Entonces, diga conmigo, las reglas sin relación es, ahí está en su bosquejo, ¿qué es? Mire, esto es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos imponer reglas, pero no pasar tiempo con nuestros hijos. Las reglas, diga conmigo, las reglas son importantes, pero mi relación con mis hijos es más importante que mis reglas. Cuando el niño, hermano, sabe que usted lo ama, entenderá las reglas. Cuando nosotros imponemos solo reglas, pero no hay relaciones, la gente lo resiente, lo resentimos. Pero cuando hay reglas y relación, hay obediencia. Pregunto, ¿habrá reglas en la Biblia? Sí. Entonces, cuando usted y yo, hermano, antes de recibir a Jesús,
no entendíamos las Biblias y pensábamos que la Biblia era un libro solo de reglas. Usted llegó a entender las reglas de Dios cuando Dios empezó a tener una relación con usted. Y cuando Dios empezó a tener una relación con nosotros, entendimos, wow, lo que la Biblia dice, los 10 mandamientos y los otros mandamientos que están en la Biblia son para el beneficio de nosotros. A Dios no le beneficia si usted es obediente o no. Al que me beneficia es a mí, al que le beneficia es a mis hijos. Entonces, tenga reglas. Sus hijos los necesitan, nosotros los necesitamos. Pero si usted solamente tiene 100 reglas, pero no pasa tiempo con sus hijos platicando, jugando con ellos, hermanos, sus hijos no van a entender las reglas. Ellos van a pensar que usted es una persona mala, que usted es un papá malo, que lo único que quiere es imponerse sobre ellos, porque no entienden, los hijos no entienden. Escuche lo que le voy a decir. Nuestros hijos ya no nos van a oír. Ellos no oyen palabras, ellos miran su reacción y miran mi reacción. Ellos se van a dejar llevar ahora por lo que miran, no por lo que oyen. Entonces, si ellos oyen a un padre que pone reglas, pero que el padre mismo desobedece las reglas cuando usted se pasa los altos, o cuando llama al cobrador y usted le ha estado predicando a su hijo, no mientas, di la verdad a tu mamá. Y llama al pastor y dice, no está mi mamá. ya mintió delante de él. Entonces, ese es el problema, que le damos un mensaje un día y les damos otro mensaje otro día. Valoramos a Dios, pero preferimos no ir a la iglesia el domingo. Entonces los niños no lo entienden. Amamos la verdad, pero cuando nos conviene mentimos. Y nuestros hijos están mirando. Entonces, cuando nosotros queremos imponer las reglas, ellos nos dicen, bueno, papá, con todo respeto, tú me estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra. Estoy hablando del culto a las 3 de la tarde. No hay culto a las 3 de la tarde. Entonces, la desobediencia se define como obediencia o sumisión a las órdenes de alguien en autoridad. Todos en la vida, hermano, vamos a tener autoridad sobre nosotros. Todos. ¿Ok? Entonces, rápido, déjeme hablarle. Número 1, debe de ser obedientes a la autoridad. Y le voy a hablar de 4 autoridades que Dios ha establecido. 4 autoridades que Dios ha establecido. El primer tipo de autoridad o de gobierno es las autoridades o el gobierno y las leyes que Dios ha establecido, los gobernadores, los policías, las leyes. Entonces, mire lo que dice aquí, Romanos capítulo 13, versículo, en alguna de esas no me voy a detener mucho. Romanos 13, versículo 1 al 2. Todos, diga conmigo todos. Dígale que está a su lado, usted también. Todos deben de someterse, ¿a quién? A las autoridades, ¿qué? Públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas ¿por quién? ¿Por quién fue establecidas las autoridades, hermano? Por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán. Entonces, los que se creen vivos y creen que no deben de obedecer las leyes terrenales, la Biblia dice aquí, los que proceden así recibirán. Ok, pregunto, ¿todos los gobernadores son justos? ¿Debemos de sujetarnos a gobernadores injustos? Mire, usted no sabe la Biblia. ¿Sí o no? Sí. Aunque sean injustos, nos debemos de sujetar a ellos. Ellos darán a cuenta a Dios por cómo gobernaron. Yo voy a dar cuenta a Dios si me sujeté a las leyes. Y cuando yo me sujeto a las leyes, consigo el favor de Dios. Ok, entonces Dios ha establecido y hay leyes terrenales. Hermano, por eso hay semáforos, por eso hay altos. Okay, entonces todo eso es bueno. Amén. Si no, imagínate todos los chocantes que anduvieran. O sea, de chocar, Ok.
El otro tipo de autoridad que Dios ha establecido es en el lugar de trabajo y en la escuela. En su trabajo usted tiene una autoridad, usted tiene un jefe, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Y mire lo que dice la Biblia aquí. A mí me encanta este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 19. Dice así. Está hablando a los trabajadores, a los criados. Criados, ¿qué dice ahí? Sométense con todo respeto a sus amos. En ese entonces se usaba lo de la esclavitud. Sujétense con todo respeto a sus amos. Y mire lo que dice así. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los... Usted que tiene un patrón insoportable, dice la Biblia que usted, no debe decir amén. El amén es que usted se debe de sujetar. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Respétenlo y sujétense a ellos. Aquí es donde debe decir amén usted. No le gustó eso. Porque, léalo, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. ¿Sabe qué está diciendo Pedro aquí? ¿Sabe qué está diciendo? Y usted léalo en su tiempo libre. Los versículos anteriores a esto, Pedro dice así: respeten a todos, honren al rey. Fíjese lo que está diciendo Pedro. ¿Sabe quién era el rey, hermano? El rey en ese entonces odiaba a los cristianos. El rey en ese entonces estaba mandando matar a los cristianos. Y Pedro dice: honren a todos y honren al rey. Criados, sométanse con respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Entonces, no voy a hablar mucho de esto, nomás déjeme enseñarle los 6 tipos de patrones que hay. Estos son los 6 tipos de patrones. Y en uno de esos está su patrón. Y si usted es patrón, usted cae en uno de esos. El primer tipo de patrón es el patrón incompetente. Solo lo pusieron ahí, yo no sé por qué, pero ahí está. Pero no sabe nada del trabajo. Usted sabe mejor que él. Ahora, ahí sí le gusta, amén. Me hubieran puesto a mí. El jefe desconectado. Hay jefes que están desconectados del trabajo, nomás porque le están pagando están ahí. Y luego el jefe no realista. No realista. El número 4, el jefe malo. ¿Quién de ustedes le ha tocado trabajar con un jefe malo? Mire, a mí me tocó trabajar con un jefe malo. Antes de moverme a San Antonio, me tocó, yo era mesero, yo trabajaba en un restaurante italiano y trabajaba en una iglesia. Tanto mi patrón, que era italiano, y mi jefe, que era pastor, eran malos. ¿Me está oyendo? Pero Dios los usó a los dos para formar mi carácter. Porque un día yo iba a ser jefe y Dios me dijo: yo no quiero que seas jefe así. Pregúntenle a los muchachos qué tipo de jefe soy yo. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, déjeme explicarle. Y luego el jefe amigo es que quiere ser amigo con todos, anda platicando con todos y nadie hace nada porque andar con el jefe platicando. Lo que nosotros queremos es tener un jefe balanceado. Y si usted es jefe, usted quiere ser un jefe balanceado. Cuando nosotros estábamos en la escuela bíblica, había un muchacho de Veracruz. Él había sido jefe de los brujos de allá de Catemaco y yo no sé qué parte de Veracruz. No todos los de Veracruz son brujos, ¿eh? ¿Habrá alguien aquí, alguien de Veracruz? Amén. Diga conmigo, hermana. ¿Verá que no todos los de Veracruz son brujos, hermana? Ahí está. Entonces, cuando él llega a la escuela bíblica, se llamaba Laureano y todos le decíamos el jefe, porque ese era su apodo. Era jefe de brujos y Dios lo salva, se convierte y llega a estudiar para ser pastor. Pero todos le pusieron, yo no sé por qué le pusimos el jefe. Recién casados, le digo yo a mi esposa: Fina, ¿quién es el jefe? O sea, entre ellos, ¿quién es el jefe? Dijo: pues Laureano. Ahora, a usted le va a tocar trabajar, hermanos, con jefes que no saben cómo ser jefes.
Su trabajo es como dice Pedro. Vuelve a ponerme Pedro ahí. Vuelve a poner a Pedro. Ponme a Pedrito. Sométanse con todo respeto a sus patrones, no solo a los buenos sea comprensivo, sino también a los insoportables. Yo le voy a decir esto, hermano. No es fácil ser jefe, porque usted tiene que no solo lidiar con el dueño de la compañía, usted tiene que lidiar con gente que sí va a trabajar y con gente que no trabaja. Entonces, en vez de juzgar a su jefe, ore por él. La verdad que usted nunca va a entender a su jefe hasta que Dios no le enseñe el por qué es así. La mayoría de los jefes, hermano, traen problemas internos que no han resuelto, y lo que traen, por eso tratan de sacarlo con nosotros los empleados. Entonces, mire, a mí me toca ser jefe aquí en la iglesia. Todos estos muchachos trabajan conmigo. Entonces yo decidí que si algún día yo tenía gente trabajando conmigo, ellos no trabajan por mí, los muchachos no trabajan por mí, trabajan conmigo. Todos trabajamos para Dios. Pero me toca ser el jefe. Entonces, pregúntele, a mí a veces les tengo que llamar la atención, pero no saco la faja. Te reprendo en el nombre de Jesús. No, tampoco así. Yo los trato a ellos como quiero que ellos me trataran si ellos fueran mi jefe. Ahora pregúnteles a ellos si soy buen jefe. Están muy silenciosos. Yo pensaba que amén, Dios bendiga al pastor. Perdieron la oportunidad. Dije, el primero que diga amén lo vamos a aumentar esta semana. Perdieron la oportunidad. No se crea. Son buenos muchachos, son buenos. ¿Ok? Entonces usted le tiene que hacer es sujetarse y hablar perdón, y que Dios te dé gracia. Escúchelo. Mira, hermano, todos nosotros quisiéramos trabajar donde hay ángeles. ¿Me está oyendo? No levante la mano, pero algunos de ustedes trabajan en lugares muy, muy difíciles. Que gente que no agradece, gente que se queja, gente que maldice. Entonces, un día llegó un abogado con el pastor. Se acababa de graduar de abogado, estaba trabajando en un se llama buffet en español, ¿verdad? Buffet de abogados. Yo nunca entendía por qué se llama buffet de abogados, que siempre andan comiendo, ¿qué? Así le llaman en español, a law firm. Y entonces el abogado viene con el pastor y le dice, pastor, yo quiero que ore por mí. Dijo, ¿por qué? Dijo, mire, es que el patrón y todos los otros abogados, qué impíos son. Dijo, ¿por qué? Dice, mire, todos los días hablando de mujeres, y todos los días se van a las cantinas y quieren que me vaya con ellos. Oiga, y echando así, hablando de las mujeres. Dijo, y hermano, yo quiero que Dios me dé un trabajo donde hay puros abogados cristianos. Ore por mí, pastor. Y entonces el pastor le dice, ok, ¿me dejas orar como yo siento por Dios? Dijo, pues claro, usted es mi pastor. Dijo, ok, inclina tu cabeza. Padre, gracias por haberle dado un trabajo a este hermanito. Yo oro, Señor, que él vaya allá y se regrese a tu trabajo, porque él está orando que quiere ganar a gente para Cristo, pero ahora está diciendo que quiere trabajar con puros hermanos. ¿Cómo se los va a ganar cuando todos son hermanos? Señor, dale la gracia, dale la habilidad, contratar, pero no lo cambies de trabajo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque a veces nosotros queremos hermano, ¿cómo vamos a ganar a la gente? ¿Cómo le va a modelar usted a la gente cómo se trata? Ay, pastor, pues a ver, éntrele usted a mi trabajito. Éntrele usted a mi trabajito de lidiar con diferentes caracteres personas. Cuando yo estaba trabajando en San Antonio, mi patrón es italiano, y los italianos, y él me maltrataba. Me decía, me gritaba, nos gritaba. Y un día me molesté, no me molesté, me ofendió, me sentí dolido, ofendido. Entonces, yo nunca fui con ninguno de los otros trabajadores. Oye, ¿usted qué cree que anda fumando el hombre? Ahora escuche, mi patrón era cristiano. No maldecía, pero no sabía tratar a la gente.
Entonces yo no fui con ninguno de los trabajadores, fui y le dije a él personalmente, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Claro. Le dije, ¿usted le gusta el trabajo que yo hago aquí? Dijo, sí. ¿Hay algo que yo necesito corregir? No, eres un buen trabajador. Ay, buen trabajador. ¿Me puede aumentar entonces? No sé qué. No, le dije eso. Le dije, ¿hago bien el trabajo? ¿Llego temprano? Sí. ¿Usted cree que tengo una buena actitud? Sí. Entonces le dije, mire, lo único que yo le voy a pedir, ¿por qué entonces usted nos grita y nos habla así? Y él reaccionó. Entonces, hermano, él no cambió su carácter, pero cambió su trato conmigo, porque hablé con él. Porque a veces, hermano, usted lo trae en el corazón y se amarga. No, me voy a otro trabajo. En el otro trabajo, si no es el patrón, es el otro compañero que va a ser igual. Y cuando usted sea patrón, no sea así. No abuse de su autoridad. No hay peor cosa que ver un cristiano mal usando su autoridad. Es todo lo que voy a hablar. Sigamos. Porque Dios lo quiere usar a usted, Dios te quiere promover, pero ¿cómo te va a promover? Y yo nunca voy a ser como ese patrón, y usted es peor. Ahora, ¿dónde se empieza? En la casa. Bájele el volumen, háblele con más respeto a su esposa. Aquí es donde deben decir amén las hermanas. Se me durmieron, hombre. Háblele con más respeto a su esposa. Hermanita, háblele con respeto a su esposo. Oye, viejo, vente a comer, hombre. Y si no, no, así no. Así no. Así no se habla al esposo. Y más ahora que vamos a celebrar el Día del Padre, hermano. Yo les he platicado, ¿verdad? Con el recién casado, yo le digo a mi esposa, oye, Fina, así no hace los huevos mi mamá. Se me quedó viendo, me dice, usaba lentes, le hizo así. Yo no soy tu mamá. Dije, ok, mi amor, no. Usted sabe que en México el salero lo tienen, en la sala tienen una superita, ¿verdad? Y usted le echa así. Oiga, que un día estoy comiendo huevos, a los otros días estaba lleno de azúcar. Ella pensaba que era la sal y le echó, ay, mi amor, haces todo bien dulce tú. Le echó, no me los comí. Le dije, oye, ¿qué le echaste aquí? Dijo, pues lo que tiene tu mamá allí. ¿Quiere que lo haga como tu mamá? Ese es el azúcar, Fina. Y ya cuando vivimos aquí en Galveston, hace los frijoles. Mi mamá hace unos frijoles refritos bien ricos. Y le digo yo a Fina, por fin te salieron como mi mamá. Dijo, pues hoy se me quemaron. Entonces, ay, mi amor, estoy vacilando con usted. Pero hermano, usted va a tener que aprender a cómo lidiar de manera bíblica con el patrón que le ha tocado. Y si usted obedece y sujeta, Dios te bendecirá. Tercera autoridad, la familia. La familia. ¿Quién es el jefe de la familia? No está, ni los hermanos responden, mire. Ella. Mire, fueron hermanas las que respondieron. ¿Qué pasó con los papás, hombre? ¿Qué pasó con los esposos? ¿Quién es el jefe de familia, hermano? Laureano. ¿Quién es el jefe en su familia? ¿Usted, el papá, debe ser el jefe? ¿Ok? Dice Franklin así bien quedito, yo. Mire lo que le dice la Biblia, Colosenses, hijos obedezcan a sus padres, en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego mire lo que dice a los padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces, así como los hijos, hermano, aquí es, en inglés decimos, it's a win-win. Tenemos que dar de los lados. Nosotros los padres queremos que los hijos se sujeten en todo, nos obedezcan en todo, pero la Biblia dice también ustedes padres, sepan cómo tratar a los hijos, no sea que se desanimen. Entonces hay tres tipos de papás, nomás voy a hablar de esto.
Hay padres autoritarios. Traen a Fidel Castro y a Hugo Chávez dentro de ellos. Y quieren que les digan así. Sí. Y hasta la mujer la... O sea, hay padres, hermano, autoritarios que gritan y piensan que con más gritos se va a arreglar. Mire, hermano, la gente no cambia con gritos. Levante la mano a quien de ustedes les gusta que los traten con gritos. Entonces, los hijos son personas igual que usted y yo. Yo cometí muchos errores y ese fue uno de mis errores, que yo me enojaba feo. Yo pensaba que con enojarme. Entonces, el otro extremo son los padres permisivos. Que los niños brinquen y salten. Mira qué bonito brinca mi hijo. Y usted está... ¿A cuántos de ustedes, hermano? A veces cuando han ido al grupo de vida, perdón, en el mall. ¿A cuántos de ustedes en la iglesia usted ha visto un niño y usted decía dentro de mí, ¿cómo quisiera que me lo dieran 3 minutos a ese niñito? 3 minutos. Un round conmigo y lo compongo. ¿Cuántos de ustedes empezaron? Está mal que usted haga eso. En serio, usted está mal porque usted no es el papá de ese niño. Pero ustedes los papás, nosotros los papás, a veces hemos sido muy permisivos. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a ser padres bíblicos. Hace 2 semanas fui al valle y me dice el pastor de jóvenes ahí en la iglesia, él trabajaba con los policías, no era policías, pero él trabajaba en el despacho, cuando despachaban, él habla, y dice que un día llegó unos papás a la iglesia y le dijeron a él, oye, ¿puedes orar por nuestros hijos? Dice, por nuestro hijo, tenía 11, 12 años. Dice, no sé qué le ha entrado, que ya no quiere venir a la iglesia. Entonces él, ya le dije a usted la edad, pero él les pregunta, ¿y qué edad tienen sus hijos? Dijo, pues tiene 11 años. Y dijo que él les dijo, tiene 11 años su niño y usted está batallando y no quiere venir a la iglesia, pues ¿quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Ese es el problema, que dejamos que los hijos hagan. Yo no quiero ir a la iglesia hoy, mamá. Ah, no, chiquito. In the name of Jesus. Ok. Y luego me platica que uno de los policías era amigo de él y llamó una mamá a los jefes de policías ahí en McAllen. Oiga, disculpe, ¿me pueden mandar un policía aquí a mi casa para meterle un sustito a mi niño? Dijo, disculpe señora, ¿qué? Sí, dijo, es que este niño, otro de 12, 13 años. Entonces, los policías tienen que responder porque no saben lo que está pasando y que se va el policía a la casa de esa familia, se va a la casa de esa familia y llega y la mamá abre la puerta y le dice el policía, ¿en qué le puedo ayudar, señora? Es que mire, este niño, y le empezó a decir. Y entonces la mamá esperaba que el policía le iba a poner las esposas, que le iba a sacar la pistola, que le iba a poner una regañada. Y el policía le dice a la mamá, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dijo, es que este niño es rebelde, es que me habla para atrás, es que es bocón y todo esto. Y que el policía hace esto, se quita el cinto, el policía se quita el cinto. Y la mamá dijo, gloria, no era cristiana, yo hago a todos cristianos. La mamá dijo, wow, aquí el policía se lo va a fajar. Y entonces la mamá le dice, ¿qué está haciendo? Dijo, use mi cinto y póngale 2, 3 a su hijo. Y la mamá agarra el cinto y ve al niño. Hermano, dice mi amigo que el policía dice que la mamá ni delante del policía pudo disciplinar al chiquillo. Ese es el tipo de hijos que la sociedad y lamentablemente la iglesia estamos creando. Entonces nosotros queremos que Dios bendiga nuestra vida y nuestro futuro.
Dios no va a poder bendecir a sus hijos, hermano, cuando usted los ha permitido que se crea rebeldía en su corazón con las autoridades que Dios ha puesto. Y más, escúchelo, usted es la autoridad en su casa. Escúchelo, no le diga a su hijo, le voy a decir al pastor. No me diga a mí, usted es el papá. Yo ya tengo 3 con los que tengo que lidiar. Yo no soy el cucuy de la iglesia, hermano. Le voy a decir al pastor. No me diga a mí. Voy a orar por usted. Pero usted es el jefe de su casa. Ustedes los papás son la autoridad en su casa. Yo en su casa no tengo autoridad. Usted es la autoridad de su casa. Usted es el jefe, hermano. 5 que Dios dijeron amén. Hermana, cuando no está el esposo, usted es el jefe. Y aun cuando esté también. El otro tipo de autoridad es la autoridad en la iglesia. En la iglesia también tiene que haber autoridad. Y aquí yo sí soy el jefe. Dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Orar, Pablo dice, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Entonces hay autoridad con las leyes civiles, hay autoridad en el trabajo, hay autoridad en la familia, y luego también hay autoridad en la iglesia que debemos de sujetarnos. ¿Ok? Entonces, la última autoridad a la cual usted y yo debemos sujetarnos, y es la principal, usted y yo tenemos que aprender. Número 2, debemos ser obedientes a Dios. El que usted aprenda a obedecer las leyes terrenales, civil, el trabajo, la familia y en la iglesia, sobre todo es para que usted y yo aprendamos a obedecer a Dios. Diga conmigo: Dios, tú eres la autoridad principal. Mire lo que dice la Biblia aquí. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios, hermano? Sí. Mire lo que dice la Biblia aquí. Lea conmigo. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar. Los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar. Y si usted y yo amamos a Dios, debemos de obedecer sus mandamientos. Amén. Y mire lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Esta escritura Moisés se la declara al pueblo. Era una escritura para el pueblo, era una promesa para el pueblo de Dios. Israel les dice así: hoy les doy elegir entre la bendición y la maldición. Mi pregunta: ¿qué quiere usted, la bendición o la maldición? ¿Qué quiere usted, la bendición o la maldición? ¿Qué quiere usted para su familia, la bendición o la bendición o la maldición? ¿Qué quiere usted para sus hijos, la bendición o la maldición? Diga conmigo: yo determino, no Dios. Nosotros determinamos si va a haber bendición o si vivo maldición. Mire lo que dice aquí: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición, si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir, y si van tras dioses extraños que jamás han conocido. Dice Dios: mire, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la bendición y la maldición. Si tú me obedeces, va a haber bendición. Pero si tú te apartas de mí, escúchalo, hermano, si tú te apartas de mí y sigues dioses equivocados, habrá maldición sobre ti. Y entonces Dios nos deja elegir a nosotros qué es lo que queremos. Hermano, yo no he visto jamás a nadie que se aparta de Dios
y se va tras ídolos que le va bien. Tarde o temprano pierde la salud, pierde el matrimonio, algo se pierde. Pero al que obedece a Dios, nunca a nadie que le ha ido a Dios, que le ha obedecido a Dios, ha perdido las victorias y las bendiciones que Dios le ha. Vamos a tener problemas, va a haber circunstancias diferentes, pero hermano, hay bendición cuando usted y yo y nuestra familia y Nueva Vida obedece a Dios. Obedece a Dios, ámalo con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Trae a Dios a tu familia. Cuando vengas a la iglesia, no dejes a Dios aquí. Llévate a Dios al trabajo, llévate a Dios a la casa. Nuestras familias necesitan la bendición de Dios. Entonces Dios nos dice a nosotros, ¿qué quieren? ¿Quieren la bendición? Obedézcanme. ¿Qué quiere usted? La bendición, obedézcalo. Y luego dice Génesis, a mí me encanta mire lo que dice Génesis. Dios le dice a Abraham así, léalo: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Mire lo que Dios le dice a Abraham. Abraham, wow, tú me obedeciste y por causa de tu obediencia yo voy a bendecir. Y es lo que nosotros queremos, que Dios bendiga. Hermano, escúchalo. Yo estoy agradecido que mis hijos se han graduado de la universidad. Pero mi cuñada dijo algo tremendo. ¿Cuántos estaban aquí cuando vino mi cuñada a predicar? Dijo, si usted logró que sus hijos fueran a la universidad y usted logró que tuvieran buen trabajo, pero no se convierten al evangelio, usted llegó a ser mal papá. Yo quiero que tengan éxito en la tierra. Pero ¿de qué sirve todo el éxito en la tierra? Que cuando se mueren, se van al lugar que Dios no tenía destinado para ellos. Yo quiero que mis hijos tengan éxito, pero yo quiero la bendición de Dios sobre mis hijos. ¿Y sabe cómo obtener la bendición de Dios sobre nuestros hijos? Aunque ellos estén rebeldes, usted siga obedeciendo a Dios. Pregunto, ¿podrán más la rebeldía de sus hijos o el poder de Dios? ¿Tiene más poder el pecado de sus hijos o tiene más poder la sangre de Cristo para perdonar el pecado de sus hijos? Hermano, obedezca a Dios, créale a Dios. Y en el nombre de Jesús, yo no sé dónde están sus hijos ahora, y si vienen a la iglesia, qué bueno. Pero hermano, usted siga creyendo a Dios, que por la obediencia suya, la bendición de Dios tarde o temprano los va a alcanzar a ellos. Mire lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2. Esta escritura, termino con esta, léala. La actitud de ustedes debe de ser como la de, una vez más, la actitud de ustedes debe de ser como la de, dígale al que está a su lado, la actitud suya y la mía debe ser como la de Jesús. Dice, ¿quién siendo por naturaleza Dios no se consideró a sí mismo igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Mire, tomó la naturaleza, no solo se rebajó a ser hombre, se rebajó a ser siervo. Mire, Jesús siendo Dios, se rebajó al nivel de nosotros a ser hombre, y aún ya habiéndose rebajado a ser hombre, se rebajó todavía más a ser, esa palabra siervo, ¿sabe qué es? Esclavo. Eso es. Haciéndose semejante a los seres humanos. La siguiente. Y al manifestarse como hombre, fíjese, se humilló a sí mismo. Mire lo que dice aquí. Y se hizo, escúchelo, Dios no te está pidiendo a ti que tú mueras. Dios está pidiendo que tu obediencia libere la vida de Dios sobre ti. ¿Me está oyendo? Ya hubo un Cristo, hermano. No le hace que usted se llame Jesús. Usted no va a salvar a nadie. El único que es salva y el único que derramó su sangre para la remisión de todos nosotros se llama Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso se lo humilló. Mire, no solamente se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre
todo nombre. Mira, esto es lo que está diciendo aquí, hermano. Lo que está diciendo aquí, que Jesús, siendo Dios, se rebajó a ser hombre, y ya estaba al nivel de nosotros, y todavía se rebajó al nivel de ser esclavo. Y luego dice, y se hizo obediente hasta la muerte. Déjeme explicarle lo que significa eso. Por 30 años Jesús fue obediente a Jesús y a María, sabiendo él que era el Hijo de Dios. Por 30 años se sujetó y obedeció a un hombre terrenal que no era su padre. 30 años. Y luego todavía para ponerle el icing on the cake, cuando va a ser bautizado, viene a Juan el Bautista, y Juan el Bautista, Cristo le dice a Juan, bautízame, y Juan le dice, no, Jesús, espérame, no, yo debo de ser bautizado por ti, porque acuérdese que Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es más grande, que es más poderoso que yo, hablando de Cristo. Entonces Jesús, hermano, todavía se rebaja a alguien menor que a él, y es bautizado por Juan el Bautista. Y la Biblia dice esto, que cuando es sumergido y cuando lo levanta del agua, la Biblia dice que los cielos se abrieron, vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Muchos piensan que el Padre está hablando porque se bautizó. No, lo aplaudió, lo afirmó, porque por 30 años Jesús había sido obediente. Por 30 años se había sujetado, y ahora el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y cuando está en la cruz del Calvario, y Jesús dice, Abba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Jesús dijo consumado es, el Padre se tuvo que apartar y Jesús murió. Pero la Biblia dice que al tercer día resucitó, y la Biblia dice que porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios lo exaltó, Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Ahora escúchelo. Nuestros hijos no van a ser los salvadores del mundo. Pero cuando nuestros hijos y cuando nosotros aprendemos a obedecer y honramos a Dios, Dios se encarga de hacer por ti y por mí lo que nosotros no podíamos hacer. La obediencia abre puertas que tú nunca ibas a poder abrir, y Dios agarra tu mano y te levanta a niveles que tú nunca ibas a poder hacer. Dios te da la oportunidad de ser jefe, Dios te da tu empresa, Dios empieza a bendecir a tus hijos, Dios cambia el corazón de ellos. Aquí, hermano, es cierto que hay que obedecer las leyes terrenales, es cierto que necesitamos leyes en la casa, pero como hijos de Dios, el fin y el cuenta, ¿cuánto estás obedeciendo a Dios? ¿Cuánto estás agradando a Dios? Porque si tú obedeces a Dios, la bendición de Dios vendrá sobre ti, vendrá sobre tu familia, y Dios hará por ti, por tus hijos, lo que tú nunca te imaginaste. Pablo dice, en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, ingratos, desobedientes. Nosotros tenemos que hacer todo lo opuesto. Necesitamos que levantar una generación de gente agradecida. Necesitamos ser una generación de gente obediente. Y si somos obedientes, Dios nos bendecirá.